les voy a explicar cómo fue que empezamos a tratar, que me empecé a meter en este ministerio o en este trabajo, como lo quieran tomar, de trabajar el cáncer y por qué y hasta dónde llegan los alcances de lo que estoy haciendo y cómo los invito a que se apoderen de algunas de las cosas que yo voy a decir, porque van a ser sin duda alguna del beneficio de ustedes y de sus familias. Ese correcto entendimiento de las cosas los va a apoyar mucho. Y para tratar de entusiasmarlos, no voy a hablar nada más del remedio, sino voy a hablar del remedio y el trapito, como decían los viejitos de mi generación. Es decir, voy a decir cómo se arregla y les voy a dar los elementos para que lo arreglen. De tal manera que ya nada más quede bajo la responsabilidad de cada quien si usan o no usan a su favor las cosas que les voy a explicar. Y que realmente son cosas sencillas, a nadie le vamos a pedir que estudie matemáticas, ni tampoco que se vuelva bueno o perfecto, o que caiga en gracia, nada por el estilo. Simplemente, quizás si hay alguna cosa que les vaya a pedir que enfrenten y que tengan victoria sobre ella, sea la decisión de tomar el control de sus propias enfermedades o de las enfermedades de su familia. Esa sí es una responsabilidad totalmente propia, y eso tanto es un enfoque de carácter humanista como es un enfoque, desde luego, de carácter espiritual. Nosotros tenemos un libre albedrío para manejar nuestra propia salud. Y desgraciadamente muchas gentes se pasan la vida actuando en contra de sí mismos. En lugar de usar el libre albedrío, la libre decisión que tenemos sobre nosotros mismos para bien, usan esa decisión para hacerse un perjuicio. Y claro, cuando eso pasa, la naturaleza nos cobra la cuenta. Y empezamos a tener problemas más tarde o más temprano. Eso depende de cuánto descuido o cuánto abuso ha habido acerca de nosotros mismos. Les decía yo que siempre veo conveniente, para que no malinterpreten lo que yo digo, ni le den más ni menos importancia que palabras que vengan de mí. ¿Cómo es que me metí en este asunto del cáncer y cómo es que ahora es una cosa que hacemos de tiempo completo y eso es lo que nos trae aquí? Yo, después de haber dejado este primer capítulo de mi vida de trabajar en medicina nuclear, me fui a la industria tratando de buscar el mejor sustento para mi familia, y hice aviación, hice ingeniería por muchos lados, hice física aplicada. Dentro de esa física aplicada me tocó enfrentar el problema típico de Baja California de la explotación agrícola usando agua de pozo. Aquí tienen aguas rodadas que vienen de captaciones en el norte del país o al norte del país, pero en el resto de la península de Baja California no hay ningún distrito de riego de agua rodada. Todo lo que se hace de riego se hace con agua subterránea, se hace a través de pozos, y esa agua de pozo siempre está mineralizada. Llueve en las montañas, pero el agua no rueda por la superficie, sino se infiltra en el terreno hasta que encuentra una capa impermeable y sigue escurriendo, pero ya por adentro del terreno, y con el tiempo, a veces años o decenas de años, llega a las partes bajas. Esa humedad circulando a muy baja velocidad, pero como lo ha estado haciendo adentro del terreno, va arrastrando sales, va lavando las rocas por las cuales se va escurriendo. De tal manera que cuando llega a los valles, donde las podemos explotar en Baja California, esa agua está o dura, decimos, o salada, que es otra forma de decir, otro tipo de la dureza es otra forma de estar salado.
es simplemente otros carbonatos, otros cloruros. Y eso hace que el agua sea impráctica para agricultura. Seguramente aquí hay mucha gente que está relacionada, que tiene un buen conocimiento acerca del campo. Pues estas aguas, ¿saben?, echan a perder el terreno porque lo vuelven pétreo, lo cementan, se vuelve rocoso, y ya la humedad no lo puede penetrar, ni tampoco las raíces de las plantas, por lo tanto la producción se va abajo y eso es un desastre. Yo inventé un aparato para arreglar el agua, y que lo hace maravillosamente bien, y lo vendemos, y de eso hemos tenido sostén durante muchos años. Este aparato lo que hace es que toma el agua y físicamente, por medio de trabajo físico muy convencional, le quita el problema y el agua se vuelve útil. Esa transformación se hace manejando los iones de hidrógeno en el agua. El hidrógeno, uno de los dos componentes del agua, que es H2O. Entonces, simplemente modificando la proporción de iones libres de hidrógeno, se puede hacer que la sal reaccione contra sí misma y se cierre. Y entonces ya no sean iones, sino sean piedritas. Entonces, en lugar que el agua se vuelva salada, se vuelve cuando más un agua sucia. Y esa suciedad no le importa al terreno. El terreno recibir piedritas no le importa para nada. Entonces, con esto se arregla el agua de agricultura en una forma maravillosa, funciona muy bien, y todos estábamos muy contentos. Excepto que yo un día, aquí en la mano, me encontré una lastimada, que yo no recordaba haberme dado, golpeado ni nada. Y observándola, ahí en mi casa en la casa de ustedes tengo un microscopio pegado a la computadora, y una noche, la noche que me lo detecté, vi el hoyo negro, raro. Fui a la computadora y me lo puse y vi el hoyo ya con más claridad, y lo vi así con pelos negros hacia adentro del orificio. Y luego supe, por mis primeros años, esto es cáncer. Y claro, como a cualquiera que le pase eso, darse cuenta de que de pronto tienes cáncer, pues es una sacudidita bastante importante. Entonces, como siempre seguí leyendo lo que me caía de cáncer, lo leía por aquel amor de juventud. Sabía yo de los trabajos de un médico italiano, el doctor Simoncini, que estaba tratando cancerosos por medio de bicarbonato de sodio. Eso ya lo había yo leído, y dije, caray, pues voy a hacer lo que dice Simoncini. Y efectivamente, pues que bicarbonato, ya yo de mi cuenta, lo mezclé con saliva, porque la saliva tiene unas enzimas alcalinas muy poderosas, que tienden a disolver lo que le caiga. Esa es una característica de la saliva humana. Y me hice mi pastita de bicarbonato con saliva y me la puse. Aquello ni me dolía ni me molestaba, nomás era un hoyo negro. Lo llené de la pastita y me lo dio. Y al día de la mañana me levanté, me metí a la regadera a bañarme, y ya en la regadera me acordé y ya vi que tenía una costrita. Ya no estaba el hoyo negro, sino una costra. Así es que después de que me sequé, dije yo, bueno, y si aquello sigue igual. Me arranqué la costra así con la uña, vilmente, a ver qué. Y ya encontré ahí como rosita, una perlita ahí chiquitita de sangre. Le di sus exprimidas, salió un poquitito más de sangre, pero nada de dolor, nada de molestia. Yo dije, no, pues esto está funcionando. Nuevamente me puse más bicarbonato y me fui a trabajar. En la noche de ese día volví otra vez a una costra diferente, ya más común. Me la volví a quitar, pero ya abajo ya encontré pielecita color de rosa, todavía muy sanguínea, pero ya ni me dolía, ni le pude sacar ni siquiera una perlita de sangre. Pues me volví a poner, y ya el otro día ya no me quité la costrita, porque ya vi la costra muy normal, y eso se acabó. Entonces realmente, yo sé que yo tuve un cáncer aquí en la mano, pero sé que ese cáncer duró un día, porque en la noche ya le di el tratamiento, y 8 o 10 horas después,
francamente eso ya no existía nada que se pudiera llamar cáncer. Jamás se me inflamó, jamás me dolió, cicatrizó como está ahorita, nomás quedó en estos negros de la edad, estos como lunares planos que tenemos los que ya somos del pasado. Ahí quedó un hoyo blanco. Entonces yo tengo este lunar y tiene su hoyito blanco, claro. Sí, o sea que ahí se perdió el defecto de la piel y se rejuveneció una piel nueva. No, yo dije, pues tienes razón, Simoncini. Esto no cabe duda que esto arregla el cáncer. El tratamiento, obviamente, del cáncer es este. Y podría pasar ya por interés. Vi todo lo que tenía Simoncini, todo lo que está en internet de él, todo me lo leí. Y lo vi varias veces, hice mis notas, hice mi cuadro y dije, este cuadro está bien. Nomás que en ese momento me vino una cosa a la cabeza. Y dije, bueno, nomás que esto está fácil en la mano, en la rodilla, en una pierna, en cualquier lugar donde se puede poner salivita con bicarbonato o cualquier cosa por el estilo. Pero ¿y si eso está en el páncreas? Si eso está en el estómago, si eso está dentro de los pulmones, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí no se puede poner salivita con bicarbonato. De hecho, si alguien intenta poner bicarbonato a los pulmones, lo más probable es que sea una especie de suicidio. Es terrible la reacción, así es que ahí no se puede. Pero no es el bicarbonato lo que curó, lo que acabó con el problema, sino la alcalinidad, que es la característica química del bicarbonato. El bicarbonato son alcalinos, los carbonatos en general son alcalinos. Alcalino es lo contrario de ácido. Lo alcalino y lo ácido son tan opuestos que cuando se junta algo alcalino con algo ácido, hay una reacción que normalmente genera una gran cantidad de gases y puede llegar a generar temperatura. Y puede temperaturas altas, inclusive súbitas, de carácter explosivo en general, hablando de juntar cosas alcalinas con cosas ácidas. Entonces, hablando de esto, dije, bueno, si la solución es algo alcalino, ¿cómo lo ponemos adentro? Lo del bicarbonato suena temerario. Sí se me ocurría que para algunos cánceres se podía meter un tubo con hoyitos y por otro lado meter otro tubo también con hoyitos y que por aquí, por estos hoyitos a presión se riegue agua bicarbonatada, suero bicarbonatado y por el otro lado se colecten. Y decía uno, bueno, pues así se podrá lavar la superficie de los intestinos, la superficie del riñón, del páncreas, pero ya metido a la etiología, decimos, metido a la forma en la que se presenta el cáncer ya como enfermedad, ya metido a estudiar el cáncer, te das cuenta de que eso no sería la solución correcta, porque esto es difícil de hacer. Y muy probablemente, si pudiera bañar un órgano como los pulmones, por afuera, pero pues el cáncer por adentro no cambia. Y el cáncer de médula, ¿cómo lo vas a trabajar? Pero decidí, yo soy inventor, esa es una característica de mi vida, estar inventando cosas. Pobrecita de mi mujer, que está aquí presente. Yo toda la vida me la paso inventando cosas, donde sea. Cualquier mesa para mí es buena para hacer un experimento, y claro, recibo uno que otro coscorrón por andar haciendo tiraderos por todos lados, poniendo aparatos donde no debe haber aparatos. Pero dije yo, no, yo voy a inventar algo, a ver si me tiene que ocurrir algo. Y lo estuve masticando varios días, quizás media semana, una semana, no sé, hasta que de pronto, ¡pax!, me cayó el 20, como decía, aquí está la solución. Pues mi aparato, eso es lo que le hace al agua. No más que mi aparato se lo hace al agua. Por ejemplo, el aparato más común de nosotros trata 35 litros por segundo. Lo hace en grandes volúmenes y lo hace súbito, pero no le hace nada, no toca el agua el aparato. Esta es una especie como de magia, porque se trabaja con una técnica que se llama magneto-electro-hidrodinámica, y realmente no entra la magneto-electrodinámica no entra a trabajar en contacto con el agua, sino todas son fuerzas de influencia sobre el agua, como la fuerza magnética, que puede
penetrar, atravesar el agua, porque simplemente la presencia de un imán. Todos sabemos, por ejemplo, que el planeta tiene unos gigantescos imanes, pues es lo que hace trabajar las brújulas, y sin embargo, pues ahí está todo el agua del mar, todo el agua de los ríos, toda esta agua está sujeta a esos campos, pero no actúa con esos campos. Pero eso no quiere decir que los campos no actúen sobre ella, nomás quiere decir que no actúan simplemente. Cuando se junta un campo magnético y un campo eléctrico, entonces hay todas las cosas que son capaces de ionizarse, empiezan a tener cambios. Y uno de los cambios típicos es un cambio en el potencial del hidrógeno, o sea, en la cantidad de hidrógeno libre, o sea, en alcalinidad o acidez. Esto es, por medio de la magnetoelectrodinámica, se puede lograr que cualquier cosa húmeda cambie hacia lo alcalino o cambie hacia lo ácido. Y eso es sencillísimo, porque los humanos tenemos una gran experiencia manejando esas dos fuerzas. Curioso, por los que no sepan, o quieran que lo aclarara, eso es lo que está atrás del funcionamiento de todos los motores eléctricos, de todas las marchas, de todos los generadores, de todos los alternadores, de todos. La acción de un campo magnético y de un campo eléctrico que produce movimiento de cargas. Esas ecuaciones se conocen perfectamente bien en la física desde hace muchísimos años y no han servido, más bien no, sino han servido para crear toda esta modernidad que tenemos ahora. Sin motores de arranque o sin sistemas eléctricos en los automóviles o en las grandes plantas, pues no tendríamos energía eléctrica disponible. Este mundo volveríamos casi a las épocas de las cavernas si esas cosas no funcionaran. Funcionan perfectamente bien y funcionan perfectamente bien produciendo lo que les estoy diciendo. Un cambio en los potenciales de hidrógeno, un cambio de lo ácido a lo alcalino, y se puede lograr en cualquier parte y casi sin tocarlo. De ahí pues me entré a hacer los experimentos necesarios. El momento que me ocurrió, que fue como a las 11 de la noche, corrí al refrigerador a buscar unos bisteces para ver si funcionaba esto. No encontré bisteces, pero encontré unas rebanadas de jamón. Entonces las doblé y puse adentro una tirita para medir el pH. ¿Tienes tiritas a la mano? Saca una para que las conozcan, el que no la conocen. Entonces puse una tirita para medir pH y luego me improvisé un rudimento de mi aparato. Le apliqué por afuera a los jamones un campo magnetoeléctrico y vi que son las tiritas para medir pH. Es una cosa que se utiliza profusamente en la química, en la física, en la medicina, en muchas otras técnicas, hasta en la escuelita se usan. Entonces, inmediatamente la tira se puso negra, porque le induje un campo muy fuerte. Entonces ya hice pruebas bajándole, hasta que encontré que eran valores casi insignificantes, casi humanos, podría yo decirles. Son cosas que probablemente ahorita esta lámpara esté provocando una perturbación mayor que la que haría mi aparato sobre un cáncer. Y sin embargo, esto era capaz de cambiar brutalmente el pH de cualquier tejido en cualquier parte donde quiera que esté, y sin tocarlo, porque estos campos pueden afectar, atravesar, por decirlo así, el cuerpo humano sin interactuar más que donde uno quiere. Ese es ya el perfeccionamiento de la técnica. De ahí, en ese momento, como yo tenía otra serie de lesiones precancerosas de alguna vez que me quemaron en una carretera, en una gasolinería, en una carretera, después de cargar gasolina, del otro lado de las bombas, a un tipo le abrió un radiador que aventó un chorro y entró por mi ventanilla. Cuando yo le abría el arranque a mi coche, yo ya había cargado gasolina, ya me estaba yendo una camioneta. Y el momento en que yo abrí la llave, entró la montaña de vapor y yo siempre creí que era mi coche, que algo había pasado
que al iniciar la marcha había explotado, pero pues, mi cabeza me dijo, no hay nada que pudiera explotar, el aire acondicionado, pero eso quemándome. Eso fueron unas fuertes quemadas, varias partes del cuerpo con quemadas durísimas, que me costó todo lo consecuente, pero que ya después de curado me quedé con un montón de granos y de manchas negras y de cosas imperfectas en las piernas, en el estómago, todo el abdomen, el pecho, el brazo izquierdo. No me tocó nada en la cara porque aparentemente mi instinto me defendió. Realmente en la cara yo no tenía nada, tenía fuertemente el brazo y las piernas, el abdomen. Pero luego me dediqué con mi aparato a tratarme todos esos puntos raros. Y ahí, pues, afinar, ¿no? ¿Cuánto se requiere de esto? ¿Cuánto de esto? Entonces ya vi de qué dimensiones del aparato y construí mi primer aparato. Ya destinado exclusivamente a dar ese tipo de tratamiento. Y ya salió por ahí un vecino que tenía ya de meses un cáncer en la sien, que es un cáncer muy común y que sería difícil que no encontráramos así en 10 calles alrededor a alguien con ese cáncer, porque es muy común. Y él se lo estaban tratando, le estaba costando un dineral, porque los oncólogos cobran carísimo, cuando menos en Ensenada, y le iba creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Entonces, ese lo conozco muy bien, tenemos años de vecinos, y ese es mi amigo. Dije, oye Rubén, mira, hay esto, yo te lo puedo tratar, le di toda la explicación. No más allá de lo que ustedes hoy al terminar el día van a saber acerca del tema. Me dijo, ahorita, por favor, ahorita ponmelo, ya no lo aguanto, ya no duermo, es una preocupación, ya molesto a la gente, andar ahí con mi cosa ahí, mi carne podrida, ya siento que lo que se me está afectando mucho. No me das explicaciones, siéntate. Le hice el primer tratamiento a una gente aparte. Perfecto. En 3 o 4 sesiones quedó completamente dominado. Nos dimos cuenta de que en esa experiencia nos dimos cuenta de que el procedimiento no provoca dolor. Sí, la aplicación del aparato no provoca dolor, pero es capaz de desencadenar una alcalinidad tan fuerte que la alcalinidad sí produce una molestia. Es decir, el resultado de la aplicación del aparato, la reacción del cuerpo sano o enfermo al tratamiento, sí produce una molestia. Entonces, a las potencias con las que estamos trabajando, a los 30 segundos más o menos, después de estar aplicando el aparato, viene una sensación, que en cuanto baja la alcalinidad se quita. Porque la alcalinidad el cuerpo la va absorbiendo, digamos que hace uso de ella. No es una cosa que llegue y se pegue, ni es un medicamento. Yo no le pongo nada. Si no estamos agregando ninguna sustancia ni nada, estamos provocando un cambio en la alcalinidad natural. Y con esto se arregló ese cáncer, y de ahí salieron otros y otros y otros y otros tratamientos, y empezó esto a ser tan importante que pues yo hablé con mi señora y hablé con mi familia, hablé con mis socios y les dije, señores, pues creo que es tiempo de cambiar el enfoque de esto. Los aparatos para agricultura, bueno, si cae alguno, pues lo hacemos porque son un buen negocio. Pero yo pienso que lo que debemos de hacer es empezar a ayudar a gente. Y para que no haya ningún problema, pues yo le propuse a mi familia y a mis socios de hacer una fundación, la Fundación Spane, que es la que me trajo aquí. Y la Fundación Spane, que es manejada por nosotros, puso en sus reglamentos trabajar completamente gratis y no cobrarle nunca nada a nadie, porque queremos que quede muy claro, nosotros no estamos haciendo negocio de ninguna manera, ni directa ni indirecta. Lo hacemos simplemente como ministerio, nosotros con nuestros recursos.
Desde luego pues, empezaron a sumarse algunas gentes que dieron apoyos para hacer otro aparato y otro aparato, hasta hacer una unidad realmente ya médicamente útil, segura, controlable, amable, y empezamos a tratar a pacientes, y pues, con éxito. No tuvimos ningún problema. No hemos tenido ningún problema con ningún paciente, siendo que tratamos cancerosos. Pero pasó otra cosa, que es importante. Ojalá y realmente estuviera yo captando su atención, porque es una cosa que yo quisiera que supieran. De hecho, eso es lo que nos trae aquí. Resulta que al empezar a tratar gente, pues empieza a platicar con ellos. O sea, me llegaban gente que me decía, pues tengo un tumor aquí o que acá y que me diagnosticaron cáncer aquí o que una señora joven que estaba con Simoncini, ella estaba en Italia con Simoncini, era paciente de Simoncini, se puso en contacto con mexicanas, se puso en contacto con nosotros a través de uno de los socios y dijo, no, pues Simoncini me está tratando en la cara, ya me trató un lado, tenía el mismo cáncer que mi amigo, dice, pero quedó muy bien ya, dice, pero se me pasó al otro lado, y empezó al lado derecho, pero ya está muy bien, dice, pero ahora se me pasó al lado izquierdo y está muy mal, y Simoncini no me quiere tratar el ojo, porque dice él que él no sabe tratar el ojo. Kirsten me podía dar tratamiento, pues no, por teléfono, no. Dice, pues venga, le pago el boleto, venga para acá. No, ya parece que yo voy a llegar, ¿cómo va a pasar por la frontera con un aparato raro y a curar un paciente en Italia? No, además que eso no se puede. Venga para acá, ¿no? Si tiene los recursos, pues venga para acá y aquí la trato. No puedo, dice, porque yo soy pintora y tengo ahorita un contrato de pintura que es muy importante y es de donde voy a sacar dinero. Ya, pues, no sé. Dice, pero dice, pero bueno, dice, esto, cuando uno está tratando de Simoncini, dice, pues Simoncini no me quiere tratar un carcinoma que tengo en el brazo. Ella me autorizó a usar su caso para estas pláticas, por eso estoy platicando de ello. Es más, me lo pidió que la incluyeran toda su vivencia, y por eso lo hago así. Inclusive me autorizó a usar su nombre y todo, que casi no usamos. Pero me dice, tengo en el antebrazo, tengo un carcinoma, como el que tenía yo aquí. Dice, pero Simoncini no me lo quiere tratar. Le dije, oye, pues si se trata con bicarbonato y saliva. Y dice, no, pues es que es muy grande. Porque yo le dije que estaba muy grande, yo tenía como 2 milímetros. No, dice, este tiene como 2 centímetros. O sea, 10 veces más. Dice, ¿por qué no te lo trata? No, dice que él no trata eso. Dice, oye, qué raro, porque yo, usando sus técnicas, tuve muy buen resultado en mí, bueno, ¿y por qué te pones permanganato? Ponte permanganato tú, permanganato de potasio. Es otra sustancia que hace un trabajo muy parecido al que hacía el bicarbonato en mi caso. Y que ya sabía yo de mis años, en mis años, el joven ya se usaba para tratar carcinoma. Que ese sí duele, pero es muy efectivo. Duele, pero se quita. Dije, pues ponte permanganato. Ve a la botica, pide, te preparen permanganato, te lo van a preparar, porque no es una droga, es una sustancia química. Inténtalo. Y ya usted me habló, sí, ya tengo, me prepararon, aquí tengo una botella con permanganato. Ah, pues ya digo, pues ponla aquí, pon agua caliente, haz tu mezcla, haz una muñequita de trapo, no importa que esté estéril, le puedes echar hasta un calcetín usado, porque el permanganato no deja vivo nada instantáneamente. Y aplícate el permanganato. Te va a doler, la primera vez te va a doler mucho, pero ya la segunda vez ya no, vamos a ver. Dejó de hablarme como 4 o 5 días. No me habló y me dijo, sí. Dice, ahora el problema ya no es ahí. Dice, sí, muy bien, dice, nomás que
No era de 2 centímetros. ¿Qué hago con todo el halo que se hizo? Yo como que todo el halo. Sí, como a 10 centímetros del punto ese, que ya se ve que está curándose muy bien. Dice, hay un montón de volcancitos negros con el permanganato, se salieron a la vista, no los veía yo, pero se ven muy bien. ¿Qué hago? Pues sígueles aplicando. Donde los ves salen, tú aplícale, porque todos esos son cancerosos. Pues, seguramente unas cuantas células, pero están quemando con el permanganato, no son tuyas. La piel humana resiste muy bien el permanganato. En cambio, los bichos, nuestras enfermedades, inclusive nuestras células degeneradas, no lo resisten. Se deshacen con el permanganato. Es una reacción química. Pues se lo empezó a aplicar. Y dije, no, pues va muy bien. Como a los 10 días me dijo, pues es el que me dolió muchísimo. Dice, qué bárbaro. Es el que tenía yo en la axila. Dice, qué bárbaro, me hizo llorar, pero ya se curó. ¿Cuál que tenías en la axila? Es que en la axila tenía yo otro. Ay, no habías dicho nada de eso. Oye, pero tengo muchos. ¿Cómo que tienes muchos? Sí, estoy por todo el cuerpo, tengo muchos. ¿Le pongo a todos? No, le dije, fíjate que no. No, yo no te puedo decir eso, ve a un médico. Créeme que así, ¿cómo por teléfono te voy a decir eso? No puedo, ¿cómo? Tienes muchos. Pues es una locura lo que me estás diciendo. ¿Y cómo te lo estás? No, pues nada. Me baño, me jabono muy bien y me visto y me voy a pintar. Y sí, ya después, dije, mira, mándame fotos. Olvídate de la pornografía, le pones muy claro que es con fines médicos y mándame fotos de todos los que tengo. Y me empezó a mandar como 90 fotos. De ella tengo en total más de 300 fotos que mandó a lo largo de sus tratamientos, por todo el cuerpo. En la espalda era así, todo lleno, uno con otro se chocaban los carcinomas. Se limpió con el puro permanganato. Ya después vino a México, la tratamos ya con el aparato, le quitamos absolutamente todo, le arreglé todo lo del ojo, que adoraba a Simoncini, el ojo lo tenía totalmente perdido, pero quedó, le tapamos la nariz, tenía todo el hueso podrido, todo se le arregló muy bien, y se fue. Con eso, pues ya nos seguimos con la idea de la fundación, pero había un común denominador. Cuando yo trataba a un paciente, cuando apoyaba a un paciente, me encontraba gente muy decaída, muy dejada de sí misma, gente con daño físico, corporal. Ella se estaba haciendo daño. El número 1 de los daños que se hace la gente, esta gente que me llegaba a mí y que me sigue llegando, y donde aquí hay algunas gentes así, si no es que la mayoría, se hacía daño hasta el respirar. Estaban respirando mal. Entonces, pues claro, yo trataba de usar mi aparato, que era yo, pues, un físico con un aparato, ¿no? Que buscaba, ¿no? Te juro, gratis, pues qué. Realmente no estaba difícil la cosa. Pero llegaba yo, y la gente, ay, qué mal huele este cuate. A ver, no, mira, traes pie de atleta, mano. ¿Y cuánto estás tosiendo? ¿Y por qué estás tan pálido? Y empezaron a ver, y no, las gente estaban recaídísimas. La gran mayoría con problemas de hidropesia, de agua en el cuerpo. Gentes que parecían gordos, pero que realmente están muy llenos de agua. Y la gente sin fortaleza física, muy decaída físicamente. Y además, pues para eso son las tiritas. Para eso son las tiritas. Porque pues la primera prueba que hacemos es, ábrele la boca, papacito, póntele en la boca. Y le medimos el pH. Y resulta que la gran mayoría de la gente estaba ácido. Cuando que el cuerpo es muy delicado en ese aspecto. Nosotros debemos tener un pH entre 7.31 y 7.47, está el rango de las personas sanas. Podemos subirnos por el lado alcalino, no sin ciertos problemitas, pero nos podemos subir y no pasa nada, excepto subir demasiado.
En cambio, por el lado ácido, es muy crítico. A 6.8, que es ligerita abajo del agua. Si un agua con una acidez de 6.8 casi ni se siente en el paladar, no lo puedes distinguir. La gran mayoría del agua fría que sacan del refrigerador para tomar, ya anda en 6.8. Y no la sentimos ácida, y ya es ácida. Sin embargo, ese pH ya no es bueno para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque abajo de 7.31 proliferan los hongos en el cuerpo humano. Y como los hongos están presentes en todos los cuerpos humanos, desde bebé hasta la abuelita del abuelito, todos los cuerpos humanos están invadidos de hongos. Nada más que los mantenemos a raya. Los hongos están omnipresentes en todas las especies animales. Nosotros no nos escapamos. Nosotros somos colonias de hongos, nada más que los mantenemos a raya con el pH. El cuerpo no los ataca con el sistema inmunológico. Yo tengo, como cualquiera de ustedes, Candida albicans, un hongo en específico, se encarga del 91.3% de todas las invasiones. Un solo tipo de hongo. Y el resto es una familia desconocida por grande de hongos. Se conocen, creo que 900, y ya hay más. Los que investigan esas cosas producen artículo tras artículo encontrando nuevos y nuevos y nuevos y nuevos y nuevos hongos que están presentes en el cuerpo humano, pero todos controlados en el cuerpo sano. Ahí están, pero están a rayas. Simoncini por eso descubrió lo del bicarbonato. Realmente él era de los médicos que operaban los aparatitos estos de endoscopía, unas fibras ópticas como lombriz que se pueden conducir por cualquiera de los múltiples hoyitos que tenemos y revisar. Se puede revisar el colon, pues revisar el estómago, pues revisar los oídos. Donde quiera que encuentres un hoyo, te lo puedes meter. Y si no hay el hoyo, se puede hacer el hoyo. Se puede hacer un hoyo en el estómago, inflar con aire y meter el aparatito como víbora, con su luz y todo lo demás, y ve, ahí encuéntralo. Y puede sacar película y todo lo demás, y lo puede ver la familia sentada en la cafetería. Y él decía, yo no hay enfermo canceroso que explore, que no le encuentre colonias blancas. Y está en YouTube, cualquiera lo puede ver. Entren a YouTube, pongan Simoncini, vean sus artículos, y ahí están los videos de él, donde justifican. Si donde quiera que yo encuentro, que yo entro con mi aparato, encuentro, en los cancerosos encuentro manchas blancas de Candida albicans. Y ese Candida albicans, nomás le aplicas tantito bicarbonato y se desaparece. Y él dice que todos los cánceres se originan en el Candida albicans. Actualmente ya eso ya no se interpreta así. Pese a que Simoncini vive y sigue diciendo lo mismo, pero está equivocado. No parece ser el origen de todos los cánceres, como él dice, sino algo asociado a todos los cánceres, eso sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, para tener ese tipo de invasiones de cáncer, necesita estar ácida. O sea, nadie que tenga su pH normal va a tener una colonia de Candida albicans en ninguna parte. Necesitas estar ácido. Y ácido, poquitito ácido ya basta. Abajo de 7.31 empieza a peligrar. A 7, que es el pH del agua santa, el agua que no sabe más que agua, el agua más promedio, es 7. A ese pH ya hay Candida albicans en grandes colonias. Porque a 6.8 de acidez, no, ya empieza a causar problemas. A 6.4 la gente, todo el mundo sabe que está enfermo. Ya le duele, ya le molesta, ya lo sufre. Y de ahí para abajo. Y desde luego, cuando se vuelve muy ácido, vuelve otra vez a bajar. Se vuelve tan ácido que ya ni el Candida albicans ni ningún otro hongo lo resiste. Pero ya estar tan ácido es estar severamente enfermo, en una condición que le llamamos acidosis, y la acidosis es una cosa grave.
Y la gente no puede acidificarse. Los alcohólicos, los chupamaros, esos tienen ese problema. A base del alcoholismo se vuelven ácidos, caen en la acidosis y luego no amanecen por ese problema. Las gentes que toman ácido acetil salicílico, la aspirina, tienen el problema. Con la aspirina te puedes acidificar hasta pasarte a una condición de acidosis y por lo tanto ponerte en la condición en la cual pueden proliferar los hongos en ti. El comer carnes rojas en abundancia, esa gente tiene la costumbre, ya vi la carne crudona, ¿sí? Y ahora en menos de medio kilo es pecado. Ese va a tener problemas graves. ¿Por qué? Porque con el exceso de carne roja está produciendo ácido úrico. Y la concentración de ácido úrico es una concentración de acidez. Y donde quiera que va a haber acidez, ahí el Candialbican dice, esto es lo que yo estaba esperando. Este cuate se descuidara, empiezan las invasiones. Y el cuerpo tiene que controlarlas. El cuerpo tiene que hace algo al respecto. Decimos, realmente nosotros convivimos bien con los hongos, sí, cuando los tenemos a raya con la alcalinidad. Cuando perdemos la alcalinidad apropiada y nos empezamos a volver ácidos, entonces ya no manejamos bien a los hongos. Y los hongos empiezan a encontrar lugares donde dominar y donde crecer y donde empezar a multiplicarse. La gran restricción para los hongos es que no pueden multiplicar. Les cuesta mucho trabajo tener herederos, no crecen. Los hongos tienen dos sistemas de reproducción, o dos sistemas de crecimiento, digamos, dos sistemas de invasión. El número uno, el principal, es simplemente por crecimiento de su micelo, una especie de cabellito sumamente delgado, que es una célula que se está alargando, y que se alarga hasta que de pronto se divide y hace otra, y esa, dependiendo del tipo de organismo que lo alberga y de la acidez con la cual está, y de la disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad de oxígeno, llega a un punto en el cual, en lugar de crecer a lo largo, es un punto de multiplicación y crece para varias direcciones a la vez. Entonces, llega el micelo a un punto y se abre una estrella de micelo. Y cada una de ellas hace lo mismo. Y cada una llega a una estrella. En un cuerpo humano normal esto es como 10 centímetros. Por eso aquella amiga que tenía el del brazo, el primero que se trató, dijo, ya me lo traté, pero aparecieron un montón de volcancitos. Eran los puntos en los que los micelos se estaban multiplicando. Y esto es multiplicarse simplemente como micelos, como lombricitas que van creciendo a lo largo, pero no es la única forma en que se multiplican. Si de alguna manera logran accesar la piel a superficie, ahí florecen. Ahí el micelo forma lo que nosotros conocemos como un hongo. Los hongos que nos comemos son esas florescencias, no son el organismo del hongo. El organismo del hongo, si eso lo vemos en un árbol, por ejemplo, un hongo, o en el suelo, un hongo comestible, o en la paja, o donde quiera que encontremos un hongo, comestible o no, el típico hongo dibujadito como niño, ese es una florescencia. El verdadero hongo era un micelo, es invisible. Sí lo podemos ubicar, si estudiamos todo el material y lo teñimos y todo lo localizamos, lo podemos ver, pero a simple vista no se ve, nada más se ven las florescencias, y esa florescencia es muchísimo más grande que el hongo en sí, porque nosotros encontramos un champiñón allí en el campo, y ese pues, todo el mundo lo ve, te lo puedes hasta comer, es un organismo grande, y sin embargo sus micelos son prácticamente invisibles. Cuando lo arrancas del suelo, lo arrancas de los micelos. Y este es un órgano reproductor, es un organismo reproductor. Esta florescencia sale para producir esporas que se van a multiplicar en el aire.
Fíjense, ahora ya no es una invasión por medio de la lombricita que va como pulpo tomando toda la carne que tiene alrededor, sino que ahora es un organismo que va a soltar sus esporas al aire. Y cualquiera de estas esporas llega a otro organismo, encuentra que es un medio apropiado, y ahí se vuelve micelo, y empieza otra vez la historia. Entonces, el pH es una cosa muy importante porque si lo mantenemos, que es muy fácil mantenerlo, en su 7.31, 7.47, no vamos a tener invasiones de hongos. Y la estrategia realmente es mucho más fuerte que eso, porque no se trata nada más de quitarle el pH. Si no vamos a quitarle el pH, vamos a quitarle el alimento también. Y vamos a atacarlo con todos los mecanismos antagónicos a él para acabar con el hongo. Por aquello que decía Simoncini, que donde quiera que hay hongos hay cáncer, y viceversa. Entonces, esa es una buena estrategia para acabar con los hongos. Pero cuando yo veía a las gentes que llegaban supuestamente a que las tratara con el aparato, pues no las podía tratar porque la gran mayoría venían muy mal. Y venían muy mal de sus funciones vitales generales, las más domésticas. La gente ni siquiera sabía respirar. Y una de las causas, la causa más presente de caer en un problema de acidez es error en la respiración. Y esto es gravísimo. Porque, por ejemplo, a excepción de las gentes que ya tomaron estas pláticas, que creo que aquí nomás, bueno, hay más, usted también, que ya saben, yo casi me atrevería a decirle que nadie más sabe respirar. Y podría haber que diga, bueno, yo fui campeón de maratón, como que no sé respirar, ¿sí? Yo metía 7 goles en cualquier partido de domingo, un atleta, pues a las pruebas me remito. Si alguien quiere convencerse de que no sabe respirar, pues nomás levante la mano. Y ahorita le ponemos un ejemplo, le ponemos una pruebita y van a ver que lo reprobamos y que no sabe respirar. ¿Perdón? Y esto, ¿usted se pone de voluntaria? Ella sí sabe respirar. No sé, Claro, ya lo reconoció. Ya. y no puedo estar pero porque tengo asma. Pues sí, pero incorrecto. Pero no puedo respirar la boca. Porque ella no puede ni siquiera respirar mal. Es que es trágico, man. Esto es trágico. Esto es trágico. Ella tiene una dificultad para respirar, pero para respirar mal. O sea que aunque se le quitara eso, iba a seguir, quizás como cualquier otra gente, respirando mal. ¿Quién se considera muy sano aquí? ¿Quién dice, yo estoy bien? Tú, mano, ¿no? Yo. Ay, yo dije, el calote. Más joven. Tienes cara de sano. Este es mi hijo. Este hombre no se ve enfermo, ¿verdad? Nada. Está en plenitud. Sin embargo, muy probablemente no sabe respirar. Ah, ya te lo siento. Está bien, es voluntario que no haya tomado el curso. A ver, pásenle. Te salvaste. Que ya te vas bien respirado de Miren, acá hay la luz para que la vean bien todo el mundo. Miren, lo podría hacer con cualquiera de ustedes. Esto es tan sencillo. Yo voy a contar 1, 2, 3 y le voy a pedir que haga algo. Y todos vamos a fijar qué es lo que hace. Una gente que sabe respirar lo va a hacer lo correcto. Porque les voy a decir, respira bien. 1, 2, 3, respire. Reprobada.
hospital. Y es enfermera, ¿eh? El error es increíblemente Ay, doctor, sencillo perdón. y sencillamente obvio. Porque eso que hizo ella es lo que vamos a hacer todos. Si no sabes qué es, si no reflexionas lo que estás haciendo. Y pero déjenme platicarles en qué se origina ese problema. Primero, estar seguro de que todos nos entendemos correctamente. Y siempre para entender esto tengo que hacer una serie de exploraciones mentales. Porque, ¿para qué respiramos? Todos respiramos. ¿Para qué respiramos? A ver, tú ya hiciste entrenamiento. ¿Para qué respiramos? Como si al respirar, pues entonces, que te yo las llantas, por ejemplo, que también les metemos aire y sacan aire, estarían vivas, ¿no? Es una cosa más complicada. Pero tiene su similitud. Me voy a ir un poco a la breve. Cuando yo lo hago persona a persona, familia a familia, soy muy cruel en eso. Porque trato de conmoverlos hasta que eso que entendió y ya no lo van a soltar. Porque no es una entretención, no es un show. Que te puedes olvidar hasta de decir, ay, fui a ver un cómico re simpático, man. Platicó un chiste re bueno. A ver, platícame uno. Pues ay, no me acuerdo, pero verá, te reías mucho. No, eso no se trata. Que digan, no, pues una plática donde dijeron de la respiración, sí, re padre, mano, pero ¿qué? No, pues muy suave, no. Se trata de que realmente aprendan algo y lo puedan usar todo el tiempo. El símil que uso muy simplonamente es una veladora de esas de vasito. ¿Ustedes se acuerdan? Hay unas veladoras que están en un vaso ahí. Sí. Las prendes y para que el aire no las apague, se ponen en un vaso. ¿Qué pasa si tapamos el vaso? ¿Por qué se apaga? Por falta de la respiración, el oxígeno. Porque le falta el aire y el aire vale en cuanto al oxígeno que lleva, y si lo tapamos ya no entra más oxígeno. Sin embargo, ¿y el oxígeno que entró qué? Se quemó. Se quemó. ¿Qué quiere decir eso? Se transformó. Si hay una transformación involucrada en la combustión. De hecho, ese cambio químico, esa transformación de origen químico, le llamamos combustión. O sea, hay un combustible, en el caso de la veladora es la cera, en el caso de nosotros es la glucosa. Es un combustible y además son muy parecidos, ¿sí? Sumamente parecidos. Los dos son compuestos entre carbón y agua. Son sumamente parecidos. Los sometemos a oxígeno y claro, la llama la tenemos que prender, porque no se prenden solas. Pero el cuerpo tiene sus propias llamitas, como el piloto de las calentadores. Y cuando metemos oxígeno, ese quema el glucógeno que tenemos adentro. ¿Cómo es que pasa eso? Pues porque cuando respiramos, llenamos los pulmones de aire. En los pulmones hay unos huequitos, se llaman alveolos, que son como un racimo de uvas, pero hueco, en el cual las uvas son hueco, y ahí al entrar el aire, por permeabilidad, porque eso tiene unas membranas muy delgaditas, entra en contacto el aire casi uno a uno con glóbulos rojos de la sangre. Y los glóbulos rojos son un compuesto de hierro, y sabemos que el hierro se oxida fácilmente. Todos sabemos que el hierro se oxida, ¿no? No puede quedar por ahí un hierro, se oxida. Y máximo contiene las condiciones apropiadas, esa oxidación sucede, entonces el glóbulo rojo se oxida. Y se oxida con dos oxígenos, y una vez que se oxida, ¡pum!, regresa al torrente circulatorio, y se va y llega a todas y cada una de nuestras células. Y tenemos millones y millones y millones de células. Innumerables millones de células. ¿Qué tantos? Quizás 700 millones de células.
tenemos muchísimas células en el cuerpo humano. De hecho, diariamente mueren 30,000 millones de células en un cuerpo normal. Esas son las que se mueren, imagínense las que hay, que no nos damos cuenta de que eso pasa. Entonces, cada una de ellas recibe su camioncito con el oxígeno. Y la célula toma su oxígeno, y llega en el camioncito, lo mete a la célula, ahí está su velita prendida, que en este caso es de carácter químico, quema glucógeno, genera calor, genera energía eléctrica disponible, y con ese la célula vive. Eso es lo que ella necesita para hacer sus funciones, es la energía que consume, porque nosotros todos somos animales de sangre caliente. Y somos sangre caliente, respiramos y quemamos glucógeno. Y al quemar pasa lo mismo que la veladora. Se produce calor y se produce luz. Y mucha gente dice, ¡ay! ¿A poco yo produzco luz? ¿Sí? Y decimos, somos seres luminosos. Creo que hasta la Biblia dice que somos seres luminosos. Pues sí es cierto. Lo que pasa es que el ojo humano no lo ve. Pero cualquier serpiente nos ve como una llamita caminando. Si pones una cámara de infrarrojo, que sí ve en esa longitud de onda, ya lo habrán visto en las películas, cómo se ven ahí los cuerpos como llamitas ambulantes, ¿verdad? Entonces, sí somos seres de luz. Y eso es la suma de toda la luminosidad que se produce al producir el calor corporal. Somos animales de sangre caliente. ¿Ok? Para eso sirvió el oxígeno. Pero pasa lo que en la veladora. Se transforma, dijo la señora, es correcto. En este caso se transforma oxidándose y se vuelve, eran dos oxígenos, se vuelve dióxido de carbono, se mezcla con el carbón del hidrato de carbono y forma dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono se regresa al glóbulo rojo, el mismo que dejó el oxígeno, se le da el ya gastado, ¿no? Llega, le quitan este y le dan, y este agarra sus dos oxígenos quemados, su dióxido de carbono, y mágicamente, maravillosamente, los milagros que no hay más que dar, gracias a Dios, ese glóbulo rojo toma otra carretera, otra vía completamente diferente. En ese momento cambia, ha venido por el sistema arterial y ahora sigue por el sistema venoso, ya de regreso, y va a parar a través de un rebombeo en el corazón y de una aprovecha determinadas condiciones para cargarse de lípidos en la sangre. Después voy a explicar, en otro día, mañana o pasado, voy a explicar ese mecanismo, y se bombea y llega a los pulmones, en la sangre hay ya presente más combustible, deja su dióxido de carbono, recibe nuevo oxígeno y se va a otro lugar. Eso todo está maravilloso. No es que hay un problema gravísimo, horrible, que todo el mundo pasa por alto y no debiera. Y por eso se comete el error que estoy tratando de hacer recordable para todos ustedes. Resulta que el dióxido de carbono es un ácido. El dióxido de carbono es un ácido. Cuando la célula le quita el oxígeno y le pone el dióxido de carbono, está creando un ambiente ácido. El dióxido de carbono es un ácido, el ácido carbónico. Y se va por el sistema venoso y se junta con otros y muestra una acidez notable. Esa acidez notable podría ocasionarnos un trastorno si no fuera porque el organismo genera grandes cantidades de bicarbonato de sodio él solo. De hecho, también, como decíamos, somos una llamita ambulante, también somos una fabriquita de bicarbonato ambulante. Básicamente o importantemente en el páncreas, ahí se forma ese páncreas que todo el mundo piensa que más produce insulina, porque nos han soltado las narraciones en relación a la diabetes.
el inflamatorio, esas cosas. Pero ahí en ese mismo páncreas, ahí se generan grandes cantidades de bicarbonato. Y se usa el sistema digestivo y se utiliza en todo el cuerpo para mantener un balance crítico de nuestro pH, pero de tenerlo por el lado alcalino venciendo a la respiración. Sin embargo, si eso pertenece a una gente que no sabe respirar, una gente que no habla mucho, porque cuando hablamos exhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos, porque para articular las palabras usamos aire que sale. Entonces las gentes que estamos hablando no tenemos un problema de acidez, porque estás continuamente sacando y sacando el dióxido de carbono. Pero hay mucha gente que no habla, y que no habla todo el día, y esa empieza a acidificarse. Y los pulmones, además, son gentes bien comidas y todo lo demás, pues el problema lo agravamos. Pues tenemos una gran cantidad de combustible, poco oxígeno para quemarlo, además nos sacamos el dióxido de carbono, y todas esas cosas se nos empiezan a descomponer el intestino, empezamos a tener toxinas, y empieza el cuadro del enfermo. Y esto es lo que me pasaba a mí, que llegaban los pacientes y era notable que traían y este otro problema que no tenía que ver con el cáncer, tenía que ver con su vitalidad. Entonces, pues yo no les podría ni aplicar el aparato, porque traía un problema de vitalidad mucho más grave. Algunos de ellos estaban muy graves, pero de problema de desorden en su vitalidad, en su dinámica vital. Entonces empezamos a darles estas pláticas para que la gente empezara a dejar los malos hábitos. Dice yo, no, yo no te puedo aplicar el aparato porque mi problema es que te vais a morir aquí en mi casa. Tú necesitas hacer esto y esto y esto y urge y ponte a hacer ejercicio y cambia de dieta y haz esto otro para recuperarlos vitalmente, que unas cachetadas para que vuelvan a activarse, porque estás haciendo mal uso de tu vitalidad, la estás dejando perderse en holgazanería y en vicios y en tarugadas. Y pasó una cosa que no nos esperábamos. La gente pues oía esto y algunos empezaban a hacer cambios en su vida y se recuperaban. Entonces, se recuperaban hasta del cáncer. Entonces me quedaba yo con el aparatito así. y oye, pues ya me puedo decirle, pues, oye, déjate, ¿no? ¿Por qué? Porque al recetarle el cambio vital, resolvían el problema que tenía. Y resultó además que resolvían el problema no ese nada más, sino que resolvían otros dos muy notables. Resolvían problemas de diabetes y resolvían problemas de artritis. Y entonces hay quien, entonces a su amigo ahí, a estudiar a ver qué pasa. Entonces te das cuenta que al final de cuentas, estas enfermedades, que el grupo de enfermedades que es más amplio que estas tres, pero que estas tres son las únicas que nosotros queremos atender, porque ya de por sí ya son muchos pacientes, y lo hacemos totalmente gratis, y no estábamos preparados para la cantidad de gente que podíamos ayudar. Todas tenían las mismas causas, reaccionaban al aumentar la vitalidad de la gente. Cuando la gente dejaba sus vicios de respiración, dejaba sus vicios alimentarios y dejaba sus vicios mayores y volvían a un metabolismo razonablemente alto, ya no había que hacerles nada, pero de ninguna de las tres enfermedades. Reaccionaban más a las pláticas que a mi aparato.